De entrada, como contexto, el video en el cual aparece este comentario es de psicología interconductual, un video de René con el cual esperamos en futuras fechas poder tener un podcast junto con él y Nicolás HD con respecto de la práctica clínica. Y en este comentario él cuestiona la efectividad del psicoanálisis y algunos argumentos con los cuales yo como psicoanalista estoy de acuerdo. En el momento en el cual menciona que, que es nefasto que un psicoanalista diga que el cognitivo conductual o que la psicología conductista no funciona, tiene razón. Es cierto, es estúpido que un psicoanalista diga que el conductismo no funciona porque funciona y funciona muy bien. Ahí la pregunta nos lleva hacia cómo funciona, para qué funciona. Argumento que él sostiene y está claro. O sea, estoy de acuerdo en todo lo que él plantea en el video, de hecho. Con respecto de los argumentos de la efectividad. Ahora, por otro lado, en algún punto hace la diferencia entre la psicoterapia psicodinámica, la terapia psicoanalítica, y coloca esta pregunta de por qué es que funciona. Y creo que habría que ahondar muchísimo más en los términos metodológicos de qué es lo que funciona de cada una de las prácticas de los enfoques. No me quiero meter en esa situación, más bien me quiero meter en la cuestión del argumento de lo inconsciente, sobre cómo se puede validar la efectividad de un psicoanálisis. Cuando nosotros hablamos de efectividad, estamos dando cuenta de que algo de lo que hacemos sirve para conseguir aquello que se busca conseguir con esa acción. Si tú vas a buscar comida, la efectividad se basa en que logres conseguir comida. Cuando tú vas a terapia, el objetivo de la terapia va a depender de cuál es el problema que se va a trabajar en terapia. Cuando tú vas a un psicoanálisis, el objetivo del psicoanálisis va a depender de lo que el sujeto esté colocando en su sesión, en su discurso. Ahora, considerar la modificación de una posición subjetiva es bastante interesante, porque no es que el conductismo no trate la raíz del problema o que solo el psicoanálisis construya y trabaje la raíz del problema, porque claro que una modificación conductual puede llevar a una modificación de la posición del sujeto, eso es perfectamente factible, a romper una elaboración imaginaria, a modificar algún elemento de lo simbólico, claro que es posible. De la misma forma es posible que una intervención de tipo psicoanalítico modifique conductas. Y es donde uno de los grandes problemas del psicoanálisis tiene que ver con cierto tipo de ejercicios de transmisión y de pensamiento que con tal de salvaguardar algunos elementos que tienen que ver con la neutralidad del analista o con sostener la posición de no saber, terminan volviendo radicalmente críptico el asunto. Con personas que toman el ejemplo como la lógica, no es que el inconsciente sea inaccesible, el inconsciente solo es accesible por sus efectos. De la misma forma, que a partir de un análisis funcional de la conducta, hasta donde entiendo, los psicólogos conductuales analizan cuáles son todos los elementos que sostienen una conducta y que tal vez la persona no les ha dado el valor suficiente en cómo estos intervienen en su actuar, en su pensar, en su forma de verse, en su manera de decidir. La siguiente pregunta me parece bastante interesante porque tiene que ver con cómo mides la efectividad de un psicoanálisis. Y entonces decir en la modificación de la posición subjetiva nos vuelve a remitir a una cuestión de historia, una cuestión de lo que el sujeto dice sobre su actuar y su proceder. Uno de los grandes malestares del psicoanálisis cuando uno se forma es tener la gran desgracia de no pasar por los textos o solo quedarse con lo que ciertas personas les dicen de manera sesgada. Porque a fin de cuentas todos tenemos jeje, sí lo dije, pero lo borré. Todos tenemos sesgos. Y escuchando el video de René, justamente me llevó a la cuestión del pase. Cuando Lacan propone el pase, se está preguntando cómo podemos dar cuenta de que alguien sí ha pasado por análisis. Y esto tiene que ver con que el sujeto tiene la capacidad de dar cuenta cómo se fue modificando su posición a lo largo de las escenas y a lo largo del tiempo. Cómo es que su manera de pensar se fue modificando de una u otra manera. Si un analista es incapaz de decir
cómo es que fue transcurriendo un caso, más bien el analista no estuvo en el caso, porque de lo contrario tendría la posibilidad de dar cuenta cómo es que la historia fue discurriendo, cuáles fueron los elementos que fueron tomando operatividad, cuáles fueron los significantes a través de los cuales se fue interviniendo, y todo esto se escucha en el momento en el cual alguien supervisa un caso. Cuando René habla de que es imposible sostener lógica y ontológicamente la cuestión de un inconsciente como inaccesible, tiene razón. Por eso es que justamente hay ciertas vías para acceder a él. Ahí es donde hay un error de transmisión, hay un error de lectura horripilante. Y mientras los psicoanalistas estén cerrados en su círculo psicoanalítico y solo dialogando entre ellos, y los cognitivo-conductuales estén cerrados solo hablando entre ellos, el diálogo se vuelve imposible. Porque entonces, tomar seriamente la pregunta de qué es lo que lleva a que una terapia funcione, a que el encuentro con otro funcione, a que un psicoanálisis operativice lo que tiene que operativizar en el espacio, no pasa por el hecho de solo revisar la evidencia, sino de ponernos a hacer un ejercicio de investigación que contemple revisar la evidencia. Cómo estuvieron elaboradas las variables de análisis, cuáles fueron los ejercicios experimentales que se llevaron, cómo es que se están entendiendo los conceptos. Y ahí hay mucha chamba pendiente para los psicoanalistas. Oye, pero es que psicoanalíticamente escuchamos otras cosas y revisamos otras cosas. Pues no lo sé. Operamos diferente, eso es cierto. Pero a razón de que tendríamos que estar radicalmente cerrados a una lectura dogmática de lo que se nos está diciendo. Un deber ser clínico, teórico y metodológico. Esto no es una discusión breve, es una discusión que lleva años. O sea, Lacan la trabajó, en Freud también se encuentra, pero no todo está en Freud y en Lacan. Hay técnicas para reducir la angustia que me parecen excelentes. Corrijo, la ansiedad, porque si no estaríamos cayendo en un problema conceptual. Se reduce, se atiende. ¿Para qué? Para que entonces el paciente pueda empezar a construir algo de discurso y elaborar eso que le genera ansiedad y todos los pensamientos que están allí intrincados. Y se usan clarificaciones, y se usan imaginaciones, y se usan explicaciones, y se usan paradojas, y se usan un montón de elementos que aparecen en distintos campos de la práctica, distintos enfoques. Y hasta que no salgamos de esta discusión imaginaria de quién es el que tiene el verdadero saber, lo verdadero de lo verdadero, no vamos a poder avanzar hacia un diálogo que nos lleve hacia otros horizontes. A fin de cuentas, como dicen por ahí, aquel que solo tiene un martillo piensa que todo es un clavo. Y queda claro que la vida no es así. Saludos René y saludos a todos los demás. Suerte.